Durante años, hablar de poder individual en el Barça femenino significaba mirar inevitablemente hacia Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Ahora, una nueva figura aparece en lo más alto de una clasificación que funciona también como termómetro de prestigio deportivo. Claudia Pina ha alcanzado una valoración de 2 millones de euros y se convierte, según Soccer.donna y Transfermarkt, en la futbolista más valiosa del mundo. El dato impresiona, pero lo realmente importante está en todo lo que explica sobre la transformación interna del conjunto azulgrana. Porque detrás de esa cifra hay una señal mucho mayor: el Barça está cambiando de referentes sin renunciar a seguir dominando. La subida de Claudia Pina hasta el primer puesto representa mucho más que una actualización estadística en una plataforma especializada. Refleja cómo ha evolucionado la percepción exterior sobre una futbolista que durante años convivió con estrellas de enorme dimensión mediática. A los 25 años, la atacante ha pasado de formar parte de una estructura repleta de nombres consagrados a ocupar el centro de la conversación. Ese cambio no se produce únicamente porque otras figuras hayan salido del club, sino porque su propio rendimiento ha elevado sus expectativas. Pina ya no aparece como complemento de una generación extraordinaria, comienza a ser evaluada como uno de sus nuevos rostros principales. La dimensión del salto se entiende mejor observando la velocidad con la que ha crecido su valoración durante las últimas temporadas. En julio de 2024 aparecía tasada en 300.000 euros, una cifra que todavía la situaba lejos de la élite económica del fútbol femenino. Un año después había ascendido hasta 1,1 millones, evidenciando que su impacto deportivo empezaba a recibir otro tipo de reconocimiento. Ahora alcanza los 2 millones, multiplicando de manera extraordinaria aquella valoración en un periodo relativamente corto. No es únicamente crecimiento de mercado, es una aceleración de estatus dentro de una competición que también está cambiando económicamente. Su ascenso resulta todavía más simbólico porque el primer puesto pertenecía anteriormente a Aitana Bonmatí. La centrocampista representó durante los últimos años uno de los mayores símbolos del dominio deportivo y técnico del Barça. Que otra futbolista del mismo equipo aparezca ahora por encima demuestra hasta qué punto el club sigue concentrando talento de primer nivel. El liderazgo económico cambia de nombre, pero permanece dentro de una estructura que continúa generando protagonistas internacionales. Eso explica por qué la fortaleza del Barça no puede reducirse únicamente a una o dos figuras extraordinarias. También cambia la lectura sobre la marcha de Alexia Putellas y sobre el proceso de renovación que atraviesa la plantilla. La salida de una futbolista de semejante peso podía interpretarse inicialmente como la pérdida inevitable de una referencia difícil de sustituir. Sin embargo, la aparición de nuevas jerarquías demuestra que el equipo dispone de mecanismos internos para redistribuir protagonismo. Pina, Vicky López, Ewa Pajor, Patrick Guijarro y Aitana ofrecen perfiles diferentes dentro de una misma estructura competitiva. La transición, por tanto, parece menos una ruptura y más una reorganización del poder deportivo dentro del vestuario. Pero convertirse en la futbolista mejor valorada también modifica completamente el nivel de exigencia que rodeará a Claudia Pina. A partir de ahora, sus actuaciones serán examinadas bajo una lupa diferente porque el mercado acaba de colocarla en una nueva categoría. Ya no bastará con ser decisiva dentro de un colectivo dominante, se esperará que sostenga protagonismo durante los momentos más importantes. Esa presión puede convertirse en una oportunidad para consolidar definitivamente su dimensión internacional. Y ahí aparece la verdadera pregunta que conduce al siguiente escenario: ¿está preparada Pina para convertirse también en la nueva referencia deportiva? Las valoraciones económicas no equivalen automáticamente a establecer quién es la mejor futbolista del planeta. Son estimaciones construidas a partir de rendimiento, edad, proyección, contexto competitivo, contrato y percepción general del mercado. Por eso, situar a Pina en 2 millones no significa borrar los méritos deportivos acumulados por Aitana, Alexia o cualquier otra estrella. Lo que sí demuestra es que su trayectoria ha alcanzado un punto en el que potencial y rendimiento empiezan a caminar en la misma dirección. La cifra sirve como fotografía de una tendencia, no como sentencia definitiva sobre una jerarquía futbolística absoluta. Ese matiz resulta fundamental para comprender por qué el ascenso tiene tanta relevancia dentro del Barça actual. Pina todavía puede ampliar su influencia en partidos de máxima presión, especialmente cuando el rival consigue reducir espacios y controlar posesiones. Su capacidad para finalizar, asociarse y aparecer entre líneas proporciona soluciones diferentes a las de las grandes directoras del centro del campo.
Eso la convierte en una pieza particularmente útil dentro de un equipo acostumbrado a enfrentarse contra bloques defensivos muy cerrados. Cuanto mayor sea su peso ofensivo, menos dependerá el Barça de una única vía para resolver partidos complicados. La comparación con Alessia Russo y Clara Bull también ofrece una fotografía interesante del fútbol femenino europeo. Russo aparece inmediatamente detrás con 1,8 millones, mientras Bull alcanza 1,65 millones en representación de otro gigante como el Bayern. No existe ya una concentración absoluta de grandes estrellas dentro de una sola liga o de un único proyecto deportivo. Arsenal, Bayern y otros clubes europeos continúan aumentando inversión, visibilidad y capacidad para retener a sus principales jugadoras. Eso obliga al Barça a renovar su talento constantemente para mantener una ventaja que cada temporada resulta más difícil conservar. La presencia simultánea de 5 futbolistas azulgranas entre las 10 primeras refuerza precisamente esa sensación de profundidad estructural. Aitana, Vicky López, Ewa Pajor y Patrick Guijarro acompañan a Pina dentro de una clasificación dominada parcialmente por nombres vinculados al club. No se trata simplemente de disponer de una gran estrella, sino de acumular futbolistas con enorme valoración en posiciones y edades diferentes. Esa diversidad permite al Barça absorber lesiones, cambios tácticos e incluso salidas importantes con un margen superior al de muchos rivales. La verdadera ventaja competitiva puede estar menos en quién ocupa el número 1 y más en cuántas jugadoras pueden decidir una temporada. Sin embargo, esa abundancia también genera una dificultad que pocas veces aparece cuando se habla del dominio azulgrana. Pere Romeu tendrá que distribuir responsabilidades, minutos y protagonismo dentro de una plantilla acostumbrada a competir por absolutamente todo. Las grandes plantillas no se administran únicamente colocando talento sobre el césped, sino manteniendo roles claros durante meses de máxima exigencia. El crecimiento de Pina aumenta su importancia, pero también obliga al cuerpo técnico a encontrar la estructura que maximice todas esas piezas. Y esa gestión interna puede convertirse en el factor que determine si este nuevo Barça prolonga su hegemonía o comienza a perderla. El éxito reciente del Barça femenino creó una imagen de estabilidad que puede resultar engañosa cuando se observa solamente desde fuera. Cada verano modifica equilibrios, aparecen nuevas competidoras y futbolistas que parecían insustituibles terminan abandonando el proyecto. La salida de Alexia es uno de los ejemplos más poderosos porque obliga al equipo a redefinir liderazgo emocional, deportivo y simbólico. Ese vacío no puede cubrirse copiando exactamente lo que representaba una futbolista irrepetible dentro de la historia del club. La respuesta más inteligente consiste en crear una nueva identidad a partir de las características de quienes permanecen. En ese proceso, Claudia Pina puede desempeñar un papel diferente al que tuvieron las anteriores grandes referentes azulgranas. Su fútbol está relacionado con creatividad ofensiva, llegada, golpeo y capacidad para castigar cualquier espacio alrededor del área. No necesita convertirse en otra Alexia ni reproducir el estilo de Aitana para asumir una posición central dentro del proyecto. Precisamente, la evolución del Barça dependerá de permitir que cada nueva líder construya su influencia desde cualidades propias. La continuidad del éxito exige renovación de personalidades, no simples sustituciones de nombres. Vicky López representa otra pieza especialmente importante dentro de ese proceso de rejuvenecimiento progresivo. Su valoración de 1,5 millones revela que el mercado ya reconoce una proyección capaz de convertirla en una figura dominante durante años. La coexistencia entre jugadoras consolidadas y talentos todavía en crecimiento ofrece al Barça una ventaja estratégica difícil de reproducir rápidamente. Mientras otros proyectos necesitan acudir constantemente al mercado, el conjunto catalán puede combinar fichajes con desarrollo interno. Ese equilibrio reduce el impacto deportivo que normalmente producen las grandes salidas. Ewa Pajor y Patrick Guijarro aportan además dos tipos de liderazgo esenciales para sostener una temporada larga. Pajor garantiza amenaza ofensiva y capacidad goleadora, mientras Patrick proporciona organización, equilibrio y comprensión táctica en zonas centrales. Pina añade una tercera dimensión al conectar creación con definición, algo especialmente importante en encuentros de máxima dificultad. Cuando varias futbolistas pueden asumir responsabilidad desde funciones diferentes, el equipo resulta mucho menos previsible para sus adversarios. Ahí está una de las razones por las que el Barça continúa siendo considerado el rival que todas quieren derribar. Pero mantenerse arriba suele ser más complicado que llegar por primera vez a la cima. Cada rival estudia sus movimientos, cada derrota obtiene una dimensión enorme y cualquier cambio interno genera dudas inmediatamente.
La nueva valoración de Pina aumenta la sensación de fortaleza, aunque también eleva las expectativas alrededor de esta nueva etapa. El Barça ya no será juzgado únicamente por competir bien, sino por demostrar que puede seguir ganando después de modificar parte de su núcleo histórico. Y el próximo paso será comprobar si ese talento acumulado puede transformarse nuevamente en títulos cuando aumente la presión. El valor de Claudia Pina también refleja el crecimiento económico que está experimentando el fútbol femenino internacional. Hace pocos años, cifras de este tamaño alrededor de una futbolista parecían difíciles de imaginar dentro de las estimaciones de mercado. Ahora empiezan a aparecer valoraciones que muestran mayor profesionalización, atención mediática y competencia entre los grandes clubes europeos. Ese crecimiento todavía está lejos de las cantidades manejadas habitualmente en el fútbol masculino, pero la dirección resulta evidente. Cada nueva referencia económica contribuye a modificar la percepción global sobre el valor deportivo de las jugadoras. Para el Barça, disponer de la futbolista mejor tasada supone también una forma de reforzar su posición institucional. El club puede presentar su proyecto no solamente como una estructura ganadora, sino como un lugar donde las futbolistas aumentan su dimensión internacional. Ese argumento resulta importante cuando aparecen competidores con enorme capacidad financiera buscando convencer a las mismas estrellas. Mantener una plantilla de élite exigirá cada vez más ofrecer títulos, estabilidad, protagonismo y condiciones deportivas de primer nivel. La reputación por sí sola dejará de ser suficiente en un mercado que evoluciona rápidamente. También existe una consecuencia contractual inevitable cuando una futbolista alcanza este nivel de valoración y reconocimiento. El crecimiento de prestigio aumenta su poder negociador, genera mayor interés exterior y obliga a los clubes a anticiparse estratégicamente. Proteger activos deportivos se convierte así en una cuestión tan importante como fichar nuevos nombres durante el mercado. Si Pina continúa creciendo, su peso dentro de cualquier planificación futura del Barça será todavía mayor. El club deberá conseguir que esa evolución individual avance paralelamente a sus propios objetivos colectivos. Desde el punto de vista deportivo, la próxima temporada será probablemente la verdadera prueba para esta nueva jerarquía. Las valoraciones generan conversación, pero los grandes partidos son los que terminan transformando prestigio en legado. Pina tendrá oportunidades para demostrar si puede aparecer cuando un título dependa de una acción, una decisión o un momento de inspiración. Si responde en esos escenarios, los 2 millones dejarán de parecer una estimación adelantada para convertirse en consecuencia natural de su crecimiento. Si no lo consigue, la propia presión creada por este reconocimiento hará mucho más visible cualquier bajada de rendimiento. Por eso, la noticia más importante no es simplemente que Claudia Pina haya superado a Aitana Bonmatí en una clasificación económica. Lo verdaderamente significativo es que el Barça vuelve a colocar una nueva figura en la cima justo cuando su generación histórica empieza a transformarse. El club pierde referentes, reorganiza liderazgos y, aún así, continúa produciendo futbolistas capaces de dominar la conversación internacional. Pina representa esa transición entre lo que hizo grande al Barça y lo que deberá sostenerlo durante los próximos años. Los nombres están cambiando, pero el mensaje hacia Europa sigue siendo el mismo: derribar al Barça todavía exige superar una estructura llena de nuevas líderes.